Bueno, familia, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como les comenté en el audio anterior, vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan. Y antes de comenzar el primer capítulo, quería comentar algo sobre el autor y sobre algunas curiosidades del libro de Juan. Y después de este audio comenzaremos ya con el capítulo 1. Voy a intentar no alargarme mucho, no hacerlo muy largo, no quiero cansarlos y poder hacer audios cortos y que se puedan aprovechar mejor. Ok, gente. Eh, yo creo que todos conocemos al discípulo, ¿verdad? Al evangelista Juan. Fue uno de los discípulos, fue uno de los 12. Pero hay algunas características que a lo mejor ustedes no lo han escuchado y me gustaría compartirlas porque me parecen muy interesantes. Como saben, los evangelios están divididos en 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Los 3 primeros, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como los libros sinópticos o los evangelios sinópticos. Y el libro de Juan es un libro que es parte de los evangelios, pero es separado. Los 3 primeros se llaman o se les conoce como evangelios sinópticos porque los 3 son muy parecidos uno con el otro. Son evangelios que cuentan la historia de Jesús y se alimentan uno del otro. Son muy parecidos, cuentan prácticamente las mismas historias, pero desde puntos de vista un poco diferentes, ¿verdad? Mientras que Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, Marcos ya lo presenta como el siervo de Dios y Lucas lo presenta como el hombre, ¿verdad? El hombre, el Dios que se encarnó, hombre. También fueron hechos a públicos diferentes. Mateo fue hecho para los judíos, principalmente su audiencia fueron los judíos, Marcos probablemente los romanos y Lucas los griegos. En cuanto a que el libro de Juan ya es un poco diferente. Es el último de los 4 evangelios que fue escrito y su enfoque es un poco más, digamos, más espiritual o más teológico. Es un poco más enfocada en enseñarnos y en mostrarnos algunas verdades del propio Cristo sobre su divinidad y todo eso, mientras que nosotros somos un poco más históricos. Y para comenzar con algunas curiosidades, por ejemplo, sabemos que Juan tenía un hermano que también era discípulo de Jesús. No sé si ustedes lo sabían, pero el discípulo o el apóstol Jacobo era su hermano, era el hermano mayor de Juan, y ambos sirvieron a Jesús y fueron discípulos de Jesús. Otra característica es de que Juan fue discípulo de Juan el Bautista. O sea, antes de ser discípulo de Jesús, él fue discípulo de Juan el Bautista y él anduvo con Juan el Bautista. Y luego de que Juan les explicara de que él no era el Cristo, sino que habría de venir uno mayor de que él, en cual él no era digno ni siquiera de atar o desatar sus sandalias, el propio Juan Bautista les mostró, les indicó que ellos deberían de seguir, les aconsejó que ellos deberían de seguir a Jesús, y Juan, el discípulo, justamente fue lo que hizo. Entonces es una curiosidad importante de que él fue primero discípulo de Juan el Bautista, luego de Jesús. Otra característica es que los 3 libros, los 3 evangelios sinópticos, cuando se refieren o cuando cuentan algo sobre Juan el discípulo, lo hacen por su nombre. O sea, dicen, bueno, esto hizo el discípulo Juan, o aquí estaba el discípulo Juan, mientras que el propio Juan nunca se refirió a sí mismo como Juan. Nunca en el libro que escribió nunca se llamó a sí mismo por su nombre cuando quería describir alguna cosa que él hizo o que él fue testigo, sino que él usaba la palabra siguiente: al cual Jesús amaba, el discípulo al cual Jesús amaba. O sea, cuando quería referirse a sí mismo, en vez de escribir yo Juan, decía, y este era el discípulo
al que Jesús amaba. Otra característica es que Juan, juntamente con su hermano Jacobo, Jesús en Marcos 3 les colocó un apodo, una chapa. Los llamó los hijos del trueno. No sé si ustedes sabían eso, los hijos del trueno. ¿Y por qué los llamó los hijos del trueno Jesús? Probablemente muchos estudiosos dicen de que sea por su carácter o la forma de ser que ellos eran. Aparentemente eran muy impetuosos, eran de carácter muy fuerte, no eran tan misericordiosos o bondadosos, digamos, sino que tenían un carácter bastante pesado, bastante fuerte, bastante impulsivo, tal vez podríamos decirlo, y por eso Jesús lo llamó los hijos del trueno. Una curiosidad que se me viene a la mente también, me recuerdo que en una oportunidad cuando Jesús necesitaba ir para Jerusalén, sabemos que Jesús mayormente vivió en Galilea, en la parte norte de Israel, y Jerusalén quedaba en la parte sur, en Judea, y él necesitaba hacer el camino de norte a sur, ¿verdad? Pero en la mitad del camino había una ciudad o una región que se llamaba Samaria, y los samaritanos, ellos eran medio que enemigos de los judíos. Después, más adelante, cuando lleguemos a ese texto, voy a explicarlo mejor más adelante. Pero ¿por qué que ellos eran enemigos de Jesús? Pero bueno, de Jesús no, de los israelitas, de los judíos. Entonces los judíos, cuando querían descender o ir para Jerusalén, en vez de pasar por Samaria, lo que ellos hacían era rodear toda la tierra de Samaria, toda la región de Samaria, y no atravesar por el medio de la ciudad, sino que ellos preferían darse toda la vuelta hasta llegar a Jerusalén y no pasar por Samaria o Samaria. Pero Jesús en una oportunidad quiso atravesar por el medio de la ciudad. Jesús no hacía ese camino que los judíos hacían normalmente, sino que él pasaba por la ciudad. Y en una oportunidad, cuando pasó por la ciudad, los samaritanos rechazaron a Jesús y le pidieron que se marchara. Cuando Jesús quiso pasar la noche en esa ciudad. Y tanto Juan, el discípulo, como Jacobo le dijeron a Jesús: Jesús, ¿por qué no oramos para que descienda fuego del cielo y consuma todos estos? Imagínense la petición que ellos le hicieron a Jesús. Y esto se basaban a un hecho que aconteció con el profeta Elías en el Antiguo Testamento, donde él hizo descender fuego del cielo, realmente, literalmente, y quemó a mucha gente. Y esa gente, eso pasó en la región de Samaria, ¿verdad? Entonces, inspirados probablemente en el profeta Elías, es que ellos dijeron: bueno, si Dios aprobó en el Antiguo Testamento enviar fuego para consumir a toda esa gente, ahora ¿por qué no hacerlo nuevamente? Y le hicieron esa petición a Jesús, y Jesús claramente les corrigió, le dijo que no era tiempo de eso, de que no estamos en esos tiempos donde nosotros condenamos o juzgamos o deseamos el mal para nuestros enemigos, sino que es tiempo de amor, es tiempo de amar a nuestros enemigos, de orar por ellos, de importarnos por ellos. Así es que ahí que les puso la chapa de los hijos del trueno por ser muy impetuosos. Bueno, Juan fue uno de los pilares después que Jesús murió, resucitó y fue ascendido al cielo. Fue uno de los pilares de la iglesia primitiva, ¿verdad? De las primeras iglesias, juntamente con Pedro y con Jacobo también, ¿no? Por un tiempo estuvo también exiliado en la isla de Patmos, donde escribió uno de los libros del Nuevo Testamento llamado Apocalipsis. Eso lo encontramos en el mismo libro de Apocalipsis 1:9. Alguna curiosidad más que tengo aquí, que tengo escrito aquí. El propósito, y esto es muy importante, porque los otros evangelios sinópticos no dicen el propósito por el cual ellos escribieron, aunque nosotros deducimos y sabemos por qué que ellos escribieron cada uno de sus libros. Juan no deja eso a la imaginación, sino que él realmente nos enseña y nos dice por qué que él está escribiendo
su evangelio, cuál es la intención que él tiene de escribir su evangelio. Y la intención que él tiene es que todos podamos creer que Jesús es el Señor, de que Jesús es Dios. Les escribo esto acerca de Cristo como Hijo de Dios para que todos puedan creer. Entonces él deja claro en sus escritos cuál es el propósito, qué es lo que él le motivó a escribir esto, para que todos nosotros, a todos los que podamos leer ese evangelio, podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador. ¿Okay? Su audiencia fue universal, o sea, él escribió para todos, ¿verdad? Otra curiosidad o característica del libro es que el 92% del libro del Evangelio de Juan es exclusivo y no tiene algo que se parezca a él, mientras que los 3 primeros, como les mencioné, los sinópticos, ellos se parecen unos a otros, ¿verdad? Ellos se alimentan unos de otros, cuentan las mismas historias, aunque de perspectivas diferentes, pero básicamente son las mismas historias por donde Jesús andó, estuvo y todo eso. Juan apenas un 8% sí se parece con estos 3 primeros, pero el 92% no es original y es exclusivo únicamente del libro de Juan. Por eso es que es un complemento ideal leer los 4, porque podemos entender todo el espectro más ampliamente, ¿verdad? Déjame ver aquí. Otra característica es que él presenta a Jesús como Dios y presenta a Jesús como hombre. Podemos verlo eso en varios capítulos. Él también nos enseña de que Jesús es la plenitud, de que Jesús es la vida, es la luz, Jesús es la gloria, Él es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es muy rico en sus escritos. Otra cosa que me encanta del libro de Juan, y después lo vamos a ver cuando estemos estudiando ya los capítulos en sí, es que en este evangelio encontramos los que son llamados los 7 yo soy de Jesús. No sé si ustedes recuerdan, pero Jesús dijo: yo soy, por ejemplo, el pan de vida. Bueno, eso lo encontramos en el libro de Juan. Entonces, en 7 oportunidades o en 7 ocasiones Jesús dijo: yo soy tal cosa. Entonces fueron 7 veces y es conocido como los 7 yo soy. Por ejemplo, en el capítulo 6 dice: yo soy el pan de vida, como acabé de decirlo. En el capítulo 8 dice: yo soy la luz del mundo. En el 10: yo soy la puerta. En el 10 también, más adelante, dice: yo soy el buen pastor. En el 11: yo soy la resurrección y la vida. En el 14 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el 15 dice: yo soy la vid verdadera. Los 7 yo soy de Jesús. Y lo curioso de esto, de ese yo soy, es de que para nosotros a lo mejor no tiene mucho significado de escuchar que alguien dice: yo soy esto, porque es una palabra común para nosotros, ¿verdad? Lo usamos diariamente para identificarnos o para describir alguna cosa de nosotros, y no tiene mucho peso que digamos, ¿verdad? Yo soy tal persona, yo soy tal cosa, yo soy no sé qué. A no ser que seamos una persona muy destacada y digamos: bueno, yo será un astronauta, por ejemplo, ¿no? Que no es muy común, y uno cuando escucha eso dice: wow, esta persona es importante. Pero en lo demás, pues no es una palabra que nos llene mucho, ¿verdad? Que nos llame mucho la atención. Pero en este caso sí es importante, porque infelizmente en la traducción nosotros perdemos mucho de la profundidad del original. Pero en el original existe todo un contexto, existe todo un entendimiento de esa palabra yo soy. Y ella está asociada profundamente con el yo soy descrito en el Antiguo Testamento. No sé si recuerdan cuando Dios el Padre, cuando Dios se presenta, Dios en su plenitud, se presenta a Moisés o llama al ministerio a Moisés. Y Moisés, cuando dijo: bueno, pero cuando el pueblo me pregunte de parte de quién que estoy yendo, quién me está enviando, ¿qué les digo? Y Dios le dijo: diles que yo soy el que soy.
¿cierto? Son 4 palabras descritas en el Antiguo Testamento en hebreo como Yahvé o Yahweh, que tienen ese significado de yo soy el que soy o yo soy el eterno. Son ese significado de esas 4 palabras. Después en español fue traducido como Jehová. Pero lo interesante y lo profundo de esta descripción de Jesús cuando él dice yo soy, es que está profundamente asociado con ese yo soy del Antiguo Testamento. Entonces cuando Jesús le dice yo soy, él está diciendo yo soy el mismo del Antiguo Testamento, yo soy el mismo que se le presentó a Moisés y envió a Moisés y le dijo diles que yo soy el que soy. Entonces es tremendamente importante entender esto, ¿verdad? Cuando entendemos ese contexto, como que recupera, como que tiene vida a escuchar cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, porque entendemos y sabemos que Él es el mismo que en el Antiguo Testamento llamó a Moisés, llamó a Israel y que también creó todas las cosas. Entonces el autor Juan está describiendo, está enseñándonos que ese Jesús que caminó con él, que estuvo con él, es el mismo Dios del Antiguo Testamento que llamó al pueblo de Israel. Cierto, mi gente, entonces quería apenas compartir algunas curiosidades o algunas características de este evangelio precioso y maravilloso de Juan, que con la ayuda de Dios vamos a ir estudiando poco a poco. Así es que les pido de que si no entendieron algo, si no les quedó muy claro algo o estuvo un poco confuso, me escriban algún mensajito o alguna cosa para poder explicarle tal vez un poco mejor lo que no hayan entendido. Ok, mi gente, espero que la haya sido de bendición, de provecho, que Dios les bendiga, que tengan un día, una semana maravillosa y que la gracia de Dios nos proteja y cuide nuestro corazón y que la llama y el fuego del amor por Dios crezca en nuestros corazones y que aprendamos con este evangelio, aprendamos con Juan a amarlo, a seguirlo y a servirlo así como Él lo hizo con nosotros. Dios les bendiga, bendiciones, chao.